El Gocho. Ayer ganó Colombia. Veamos lo siguiente. Gracias por este respaldo. La patria milagro será una realidad gracias a casi 13 millones de colombianos que confiaron en José Manuel Restrepo y en el Tigre. Vamos a hacer una caravana a las 7 de la noche en media hora y que recorrerá toda Barranquilla desde nuestra sede por toda la 75 hasta la vía 40 y de ahí a la ventana al mundo. Y esta es la caravana de la esperanza, la caravana de la nueva Colombia, la caravana de lo que viene hacia el futuro, la nueva construcción de este país. Gracias Colombia por ese respaldo, gracias por elegirnos. No se van a arrepentir, la patria milagro será una realidad. Bueno, así se expresaba el presidente electo Abelardo del Espriella y el señor José Manuel Restrepo, quien será electo vicepresidente, luego de que salieran los perfiles donde ya estaba claro y era irreversible el triunfo de la fórmula de Abelardo y Restrepo. Finalmente, estos eran los resultados que publicaba El Tiempo de Bogotá: 49,7% para Abelardo, 48,7% para el señor Cepeda. Y quería que antes de seguir desarrollando el tema, viéramos el mapa de cómo quedó el espectro electoral. Ahí están los resultados de la primera vuelta y los resultados de la segunda vuelta, con la diferencia de que se produce un aumento de 10 millones de votos a casi 13 millones, pero el perfil demográfico queda igual. ¿Y qué es lo que podemos ver sobre esto? Que claramente está donde manda el narcotráfico, manda la guerrilla y los bandoleros, pues por supuesto que los tipos se impusieron, pero se impusieron a punta de pistola. Entonces, cuando vemos que este señor saca 12 millones y algo de votos para casi el 50%, hay que reconocer que hay más de 3 millones de empleados públicos junto con sus familiares que fueron llevados a punta de pistola a votar. Pero además hay 3 millones en las zonas de campesinos, sobre todo en el sur de Colombia, donde la guerrilla y el narcotráfico ejercen un poder sobre los colombianos normales, donde no hay Estado por permisividad de este gobierno que le permitieron a estos tipos de alguna forma llevar obligados, se calcula que unos 6 millones de electores. Y es por eso que se ve el resultado tan parejo. Pero quería que viéramos este video del agradecimiento del presidente Abelardo en Barranquilla. Especialmente dirigirme a aquellos que no votaron por José Manuel y por mí. Quiero decirles algo desde lo más profundo de mi alma. Esta también es su victoria, porque la democracia funciona precisamente cuando el pueblo decide libremente y sus libertades serán protegidas. Sus derechos, aun cuando no hayan votado por mí, serán respetados. Sus opiniones serán escuchadas. Jamás tendrán que temer por pensar distinto. Mi propósito será ganarme su confianza con resultados, no con discursos, con hechos y obras, no con promesas, con coherencia y no con excusas. Compatriotas, hoy nace una nueva etapa de nuestra historia. Una etapa en la que volveremos a creer en nosotros mismos, donde volveremos a confiar en nuestras instituciones, donde volveremos a sentir orgullo de nuestra bandera,
Durante mucho tiempo nos dijeron que Colombia estaba condenada al fracaso. Nos dijeron que era imposible derrotar la corrupción. Nos dijeron que era imposible recuperar la seguridad. Nos dijeron que era imposible unir a los colombianos. Nos dijeron que era imposible construir una nación de propietarios, de oportunidades, de progreso para todos. Esta noche, el pueblo colombiano ha respondido con una sola voz. Sí se puede tener una patria milagro en el gobierno del Tigre. Bueno, ese era el discurso de agradecimiento del presidente electo, don Abelardo del Espriella. Y eso nos permite dar algunas opiniones de lo que estamos observando. Primero, el comunismo perdió, quedó enterrado. Y aunque la diferencia pareciera ser de unos 250.000 votos, bueno, eso es lo que pinta por efectos, insisto, de la amenaza. Hay que recordar que era tal la derrota de estos tipos desde la primera vuelta que hasta el sarnoso presidente colombiano Petro se metió y violó la ley y se metió a hacer campaña. Y además endeudaron el país, lo que fuera a echar plata para la calle, pasaron en un aumento del salario, destruyeron el sistema de sanidad, pero lo importante era echar plata para la calle porque, lamentablemente, en Colombia el cuento de los planes sociales transformó a una buena parte en un pueblo de golilleros, porque cuando tienes 12 millones de votos para estos tipos, significa que hay por lo menos 3 o 4 millones de personas que, miren, nos sacan la mano, sacan las dos manos, écheme aquí. Y eso es uno de los retos que va a tener el presidente del Espriella. También otra cosa que es pertinente tocar es que había un ambiente de susto a todo nivel en Colombia porque decían que Petro decía que no reconocía el triunfo y mucha gente creía que Cepeda se iba a lanzar con un discurso incendiario para echar la gente a la calle. Bueno, eso tiene dos lecturas. La primera, es muy probable que el Comando Sur le mandó su respectivo mensaje a los que pusieron la plata y le dijeron, si te comes la luz, después te puede terminar el día como una de Jorge Eliezer Gaitán en el Bogotazo. Te puedes terminar así. La otra es que Cepeda entiende que hoy puede demostrar que tiene un país polarizado y que tiene un 50% de electores a los cuales tiene que darle conducción. Esa es la otra lectura. La otra lectura es que en el fondo los comunistas no sacan un chivo a miar y cuando se voltea el santo y el ejército y la Policía Nacional entiende que perdieron, el ejército y la Policía Nacional no estaban dispuestos a aguantarle huevonadas a nadie y les iban a dar bala. Eso también sucedió el día de ayer. Pero, insisto, este gusano de Cepeda le tocó tragarse sus palabras, quedarse quieto, pero también hay otra cosa que es importante entender. Colombia es de los pocos países que paga placer en política. Me explico. Generalmente en el mundo entero tú pierdes la elección y pierdes. Pero en Colombia hay un estatuto, una ley que se llama el Estatuto de la Oposición que dice que el que llega de segundo en la carrera presidencial es senador de taquito. Es decir, que Cepeda no tenía que haberse inscrito para un puesto en el Senado, sino que por llegar de segundo le sale ser senador. Pero además, la indígena que llevó
fórmula de vicepresidente, si la caraja pierde, automático de taquito queda electa diputada al Congreso. Eso es parte de lo que tenemos que entender. Y en las alcaldías lo mismo. Si tú corres para la alcaldía y llegas de segundo, te sale un puesto de concejal. Si tú corres para gobernador y llegas de segundo, te sale un puesto de diputado. Esa es la realidad colombiana, eso es ley. Entonces, ¿qué pasa? El tipo teóricamente tiene 12 millones y tanto de electores, sale electo senador, tiene una diputada, pero además hay otra cosa, que es que el presidente Abelardo, para efectos del Congreso que se instala el 20 de julio, solo tiene 3 senadores. Y eso, bueno, estamos hablando que el hombre arranca con poquitico. Sobre todo que en Colombia son 100 senadores, le faltan 47 para tener una mayoría. Entonces en Colombia el chiste hoy es, ¿cuánto vale un senador liberal? ¿Cuánto vale un senador conservador? ¿Cuánto vale un senador del Centro Democrático? ¿Cuánto vale un senador verde? Pero también hay otra cosa que tenemos que tener presente. A rey muerto, rey puesto. Y evidentemente que el presidente Abelardo, para poder pasar sus planes, que pasa por desconfigurar el Estado de Derecho comunista que montó Petro, tiene que tumbarlo, necesita diputados y senadores. Y evidentemente que viene lo que es ahora hacer política y ver cómo con 3 senadores voltea esa vaina. Pero hay otra cosa, y es que en el Estado colombiano, en el momento en que se comience el proceso de fumigar los sembradíos de coca, que se les baje el perfil a las pandillas de narcotraficantes, a las pandillas de guerrilleros, que dicen ser operadores políticos, pues veremos los cambios que se van a ir dando. También es importante, vamos a colocar, por favor, el mapa de cómo quedó la elección, ¿ok? Fíjense, voy a poner el cursor, ¿ok? Esto que estamos viendo aquí es el sur de Colombia, que es la frontera con Venezuela, la frontera con Brasil, la frontera con Ecuador. ¿Y qué es nuestra apreciación? Bueno, que donde está el manejo de la guerrilla, que es al sur, y esta es la zona de Buenaventura, que va para el Pacífico, esta es la zona del Atlántico, pero como vemos, estos son territorios manejados por los narcotraficantes y donde amenazaron y le pusieron la pistola en la cabeza a la gente para que fuera a votar. Una vez, y este pedacito que está aquí, que es en la zona del Tibú, y en esta zona, que es la zona del Catatumbo, que es donde se produce, se siembra el 30% de la coca, y la zona de la serranía de Perijá, donde están todos ese poco laboratorios de coca y amapola, pues todo esto es porque no había Estado. En el momento en que el ejército y la Policía Nacional, con la inteligencia de los americanos y el apoyo del Comando Sur, comience a actuar, regrese el Estado a hacer presencia, eso veremos que irá cambiando. Pero esta es la realidad con la que arranca el presidente del Espriella. 3 senadores y una vasta zona del territorio donde los bandoleros mandan. Y ese es el reto que le toca al presidente Abelardo. Insisto, y a pesar de eso, de que tenían toda esa cobertura, el presidente del Espriella no se arrugó, dijo, voy a fumigar. Y además de eso, les voy a dar la posibilidad de que los tipos se desarmen. Si no, lo que les viene es el Estado de Derecho. Así que el que quiera violencia, después que se atenga a sus consecuencias. Esas son de las realidades que tenemos. Y luego el día 7 de agosto es la toma de posesión, es el cambio de mando. Y a partir del 7 de agosto veremos cuál fue la decisión de Colombia y cuál es la decisión del presidente Abelardo y sobre todo que arranca
con una realidad, que es que el señor Uribe y la señora María Fernanda Cabal y la misma Paloma se le pararon firme al presidente y dijeron, para lo que usted diga, patrón. Y por supuesto los tibios y pajudos como Fajardo, que es el cuento de la opción de la economía verde, bueno, eso es lo que es un comunista de closet. No es un comunista rojo, sino un comunista verde, pero un comunista. Y el otro bicho, que era el candidato de la fórmula de Paloma, el candidato vicepresidente, que pretende que la agenda del país pase por las predilecciones sexuales de las personas y transformar eso en un hecho político, pues quedó como un pendejo. Pero el resto de la Colombia seria, trabajadora y bregadora van para adelante. Y eso es la conclusión de lo que yo estoy observando de estos cambios que se producen hoy. La otra noticia que creo que es pertinente indicar es lo que está sucediendo en España. Hoy sale la decisión del tribunal donde se clavan a los socios de Sánchez. El Tribunal Supremo condena a José Luis Ábalos, que fue el que recibió a Delcy allá en Barajas, 24 años de cárcel por el pecho. Ajá, para que sea serio. Y después el portero del puticlub, que era el señor Coldo, 19 años, y el señor Aldama, que es el verdadero héroe de España, porque siendo un guisador y un bandolero, pero la información que dio este sujeto, claro, culpable, le meten 4 años de cárcel, pero no entrará a prisión porque logró suficiente acuerdo y leverage o apalancamiento para no ir preso. Pero la cabulla que jaló el señor Víctor Aldama es por la cual recogen a Zapatero y recogen a Begoña, al hermano del presidente, a este peluche que era ministro, al otro ministro que se llama Sánchez Cerdán, que ese todavía está por decisión, al chofer y portero del Peugeot, que era el señor Coldo. Todo ese poco de corruptos van para la cárcel. Y, por supuesto, que España tiene que sentirse contenta de que van a ver algo al final del túnel. Y bravo porque puedan quitarse estos bandoleros. Y por supuesto, claro, falta el momento en que se claven a José Luis Rodríguez Zapatero, este bandolero que se aprovechó del oro venezolano, el petróleo venezolano y de los presos políticos para hacer fiesta. Al perro, amiguito. El otro sujeto que hoy amanece también raspado es el señor Keir Starmer, quien venía ejerciendo como el primer ministro de Inglaterra. No, ese no es. Déjeme revisar. ¿Por qué Keir Starmer? Porque Keir Starmer, ese señor, quien se lo tira en caldo de ñame, es el presidente Trump, cuando ayer publica un Truth Social diciendo, estás muerto, tienes que renunciar porque no fuiste capaz de manejar el tema de la inmigración ilegal. Y aunque en las cifras absolutas Keir Starmer deportó más y cerró el paso de inmigrantes ilegales, pero el problema es que el tratamiento que dio contra los ingleses que se quejaban del mal vivir y mal accionar de estos señores que no comen jamón y de este poco de catires que vienen de África, bueno, pues básicamente fusiló su ejercicio. Además, económicamente manejó muy mal la crisis y además de eso, cerró la capacidad de producir crudo en el Mar del Norte, donde tiene una ventaja competitiva los ingleses para bajar el precio de la energía, tampoco quiso producir. Y además de eso, cuando vino el conflicto con los iraníes, entonces
pretendió cerrar el uso de la base de Diego García en el Océano Índico, cerrársela a los americanos y además entregarle Diego García a Mauricio, que en el fondo tiene un acuerdo por trastienda con los chinos. Y los americanos los clavaron y lo pelaron por toche, para que sea serio. Eso es el otro pájaro que amanece hoy, mire, boqueando. El otro tema que nosotros queríamos tocar hoy es casualmente el de Cuba. ¿Y por qué? Bueno, porque casualmente ayer aparece la noticia que este gusano, que esta basura de sujeto, pero que era el equivalente al virrey, porque el tipo después de los hermanos Castro, el sujeto que tenía más poder en Cuba era este Batracio, que era el jefe de los esbirros, de la tortura y el que importó el modelo de la Stasi de la Alemania democrática para implantarlo con su respectivo aparato de inteligencia por todo el continente. Este Batracio muere en su cama, pero lo que tienes que ver es que mentalmente este sujeto le tocó ver cómo se produjo la reunión del Partido Comunista Cubano esta semana pasada y después de 3 días de deliberaciones les tocó aceptar el plan de los 14 puntos que yo se los leí a ustedes aquí en nuestro canal, donde básicamente reconocen que el comunismo o el socialismo a la cubana fracasó, que el modelo de la revolución fracasó y él, que era uno de los padres de esto, fracasó. Así que muere con el fracaso, muere en su lecho, pero el relato demostró que era una farsa y pierde este infeliz gusano. Y nosotros tenemos que sentirnos contentos de eso. También otra de las cosas que quería indicarles es, uno, por favor, recordarles que nos sigan en nuestras redes, Gocho.oficial, que le dé una manito para arriba si le gusta o una para abajo si no le gusta, que nos escriba desde donde se conecta, que nos pueda agregar un super chat para agradecerle, para comprarnos los pastelitos de hoy, el café y la web panela, pero también ahora usted puede premiarnos con unas figuritas y estrellitas porque eso suma, también se agradece. Seguimos. Entonces, el otro tema que yo creo que era interesante es que a pesar de que en la última elección el Partido Laborista ganó una mayoría enorme, este tipo renuncia a ser primer ministro, pero no se disuelven las cortes, porque el gobierno queda vigente y si logran un acuerdo entre los liberales, pueden designar quién va a ser el reemplazo del primer ministro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Fíjese, los conservadores salió Cameron, que es el que pierde el Brexit, y asume la señora Theresa May, y después asume otra señora, y después asume el peludo de Boris Johnson, y después asume Sunak, y por fin van a una elección y pierden y les dan palo a los conservadores y ganan los señores del Partido Liberal. Pero si tienen suficientes votos, pudieran designar quién es el primer ministro de reemplazo. Por cierto, que la semana pasada se produce una elección y hay un individuo que corre para ser diputado del Partido Liberal y ese hombre parece que le va a roncar a Starmer, pero a pesar de ser del Partido Liberal, pero el tipo tiene posiciones más patrióticas, porque el problema en Inglaterra es que por callarse la boca por los delitos de estupro contra más de 225,000 niñas blancas inglesas que le permitieron a los que no comen jamón de origen pakistaní y a un poco de africanos
y por callarse la boca y recoger el voto de esos tipos, los liberales dejaron hacer fiesta. Y ahora eso es lo que tiene la gente encendida en Escocia, en Irlanda del Norte, en Irlanda y en la misma Inglaterra, que la gente está obstinada de estos tipos que andan profiriéndole loas al profeta, y parece que hay un diputado del Partido Liberal que puede recoger los votos del Partido Liberal y darle palo. Esa es la realidad de la Inglaterra en los próximos días, pero siempre está la posibilidad de que el rey Carlos haga algo, porque él sí puede disolver las cortes y convocar elecciones. Vamos a ver qué pasa. Y lo otro es que el Partido Reforma de Nigel Farage va como un cohete. El otro tema que está bien claro es que lo que se observa con la derrota de Starmer es que Inglaterra va a tener que inexorablemente volver a la Unión Europea para tratar de poner orden y para que no se pierda la relación con los Estados Unidos. Porque entre los balurdos europeos que han manejado con las patas todo lo que les ha dado a los americanos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, más el tratamiento que le dieron con las patas estos bolsas de los liberales creyendo que se iban a burlar del catire Trump, y a ninguna de las dos pandillas les funcionó, y que la razón por la cual se retira Inglaterra de la Comunidad Europea hace unos años es, primero, porque luego del desastre comunista y el mal manejo de la economía por parte de los griegos, los ingleses dijeron, ¿por qué yo le voy a tener que pagar la salida de ese problema a los griegos? No les pago la cuenta, punto. Y ese fue uno de los alicientes para salirse en el Brexit. Casualmente, este pájaro, Starmer, este es el tipo que renuncia hoy frente al 10 de Downing Street. El tipo dijo, bueno, se me acabó el encanto. Este si no le sale placer ni nada, pierde, fuera cacho. Pero sigo. Entonces, lo que estamos viendo es que esta derrota para los laboristas, no los liberales, para el Partido Laborista Inglés, que son los liberales o socialdemócratas o comunistas. Póngale usted el nombre que usted quiera. Pero este tipo pierde y su torpeza como fiscal de la corona y ahora como jefe del gobierno, y además que su pésima alianza con las políticas progresistas que lleva Mark Carney en Canadá, todo eso se sumó y el gran Reino Unido quedó para el perro. Esa es la realidad que estamos viendo esta semana. También el otro tema que yo considero que era interesante tocar es que desde la azotea del CCT se produjeron unos fuegos artificiales, pero ¿cuál es la lectura de ese evento? Bueno, que por un lado la embajada americana le manifiesta a la directiva del CCT que ellos quieren lanzar los fuegos artificiales para celebrar el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos en un evento que será para el día 2 de julio. ¿Y qué pasa? Que ellos agarran y le mandan eso a la alcaldía de Chacao y le dicen al señor Gustavo Duque, mira, Pichito, nosotros queremos hacer esto aquí. ¿Y qué va a hacer Gustavo Duque? Ah, párate firme. Porque una cosa es que ese señor dependa del partido de Larvas, que no sea más que una perra de Fospuca, de Bancamiga y de el sobrino de oro de la desdentada de Silita, porque el que manda era el tesorero de la nación, que es Eri Malpica. Pero bueno, niégalo pues. Ya le hicieron la primera prueba y por supuesto, el día 2 de julio estarán los americanos celebrando desde Venezuela el inicio de
los eventos para celebrar el 250 aniversario del 4 de julio. Pero eso va a ser el día 2 y será de lo más entretenido. Y podrán los caraqueños desde muchísimas partes del valle vacilarse unos fuegos artificiales a todo dar. Luego, el otro tema que va en comparsa con la caída de Starmer en Inglaterra es que la semana pasada Suecia pasó una legislación que dice que se deja de considerar el término de islamofobia como una fobia a los musulmanes y simple y llanamente que por aquello de la libertad de expresión, si sus prácticas afectan la vida en comunidad de la sociedad sueca, no hay islamofobia, simple y llanamente te comiste la luz. Suecia es Suecia, Suecia es un país cristiano, Suecia es un país que cree en la libertad de expresión, pero si usted me viene a joder la vida, si usted me viene a ladillar porque yo no como cochino, si usted quiere matarme los perritos porque no son halal, bueno, es un problema suyo y si no le gusta, devuélvase para el hueco donde vino. Váyase para allá, para la cueva donde usted salió y vaya a cogerse su chiva, pero aquí no nos vas a venir a destrozar la vida. Y eso es muy importante porque Suecia, que era uno de los países más permisivos, le está diciendo a estos tipos, se prohíbe el uso del término islamofobia. Eso fue un caché que clavó la Hermandad Musulmana, que es una de las organizaciones terroristas más importantes por todo el planeta, que son los padres de Al Qaeda, que de la Hermandad Musulmana salió Arnan Sarkawi, que era el número 2 de Osama Bin Laden. Bueno, toda esa paja que han pretendido con el lobby musulmán imponer en todo el mundo se acabó. No hay islamofobia. Se prohíbe el uso de ese término para que te la cepilléis, para que la tengan bien clara. Y el otro tema que teníamos pendiente es que ayer, luego de que se produjera la reunión inicial en Suiza y que una cantidad importante saliera a burlarse del vicepresidente J.D. Vance, diciendo que los iraníes le habían pasado el machete por la nariz y tal. Bueno, ¿qué es lo que vimos? Inicialmente los iraníes no quisieron sacarse la foto con J.D. Vance. Ok, lo dejaron ahí pintado en la pared y por supuesto que la prensa agarró al vicepresidente pa' sopa. Pero simplemente ahí se produjo la repetición del mismo evento que pasó el 1 de enero del año 2000, cuando el presidente Pastrana se presentó en el Caguán con la camisita rosada y Tiro Fijo lo embarcó. Y todo el mundo agarró a Pastrana pa' sopa y Pastrana dijo, este juego es de larga data. Se la caló, les hizo el ridículo, los tipos se burlaron, no sé qué vaina, despejaron el Caguán. Hay que recordar que el Caguán era un país, calcule usted que el Caguán era algo así como 40.000 kilómetros cuadrados. Era todo el estado Barinas, más todo el estado Táchira, más todo el estado Mérida, más todo el estado Trujillo. Toda esa pelota de tierra era el Caguán, que se lo despejaron, pero no lograron llegar a ningún acuerdo porque estos bandoleros lo que querían era seguir importando armas, seguir produciendo coca, seguir extorsionando y que toda esa plata sucia se la dejaran meter a la banca. Por supuesto que todo el mundo, después de ver las aspiraciones de estos malandros, dijeron por aquí. ¿Y qué pasó? Pastrana los esperó hasta que los tipos agarraron y secuestraron aquel famoso avión de Avianca y en ese momento se acabó el diálogo del Caguán y Pastrana los cogió a bombazos y Pastrana solo peló casi 9.000 bichos de la FARC. Esa es la historia. Eso fue lo que hizo ayer JD. Se aguantó la primera, lo hicieron quedar en ridículo. Los pakistaníes y los cataríes no lograron que los iraníes saludaran. Machete. ¿Qué pasó? El presidente Trump de Estados Unidos lo llamó y le dijo, no vas a entrar por el agropeluche. Bueno, esta noche te comienzo a dar balas y de inmediato
el ayatolá, el gayatolá, el hijo de Jamenei. Yo, ya va, papi, yo te firmo lo que sea. Lo que pasa es que hay algunos muchachos que tal, porque la otra razón era que unos bichos de Hezbollah pretendían, desvivieron a unos israelíes. Israel respondió con todo en el Líbano y entonces los tipos dijeron, bueno, no, pero es que Israel no acepta, pero ya va. ¿Cómo es eso que Israel tiene que aceptar que tú sigas atacando y no te puedes defender por el acuerdo de paz? No sea huevón. ¿Qué le dijo Netanyahu? No. ¿Y qué le dijo Trump? No, papi. Si usted no respeta, si usted va a seguir disparando, si usted cree que usted va a usar los proxies como le da la gana, Trump le publicó un true social y le dijo a Irán, si ustedes van a usar los proxies, les vamos a dar bala. Entonces ahí fue cuando el Gayatollah le dijo, bueno, no vamos a negociar, comienza ese proceso de 60 días. Entonces, el otro tema es que volvemos a Venezuela. Mientras los americanos piden el permiso para los fuegos artificiales en La Carlota, veíamos a este busacas del general González López, que se tiraba un discursito balurdo, que Chávez vive, que nosotros seguimos con el cuento de la paja. Mira, vale, o sea, es ridículo. Te pasaron la monda del negro del WhatsApp por la cara y te la restregaron, pero con colorete morado para que quedes bien marcado. Porque los fuegos artificiales son casualmente al lado de la base aérea de La Carlota, la base aérea Francisco de Miranda, que fue donde en los ataques del día 3 de enero, más de un bicho se lo volaron. Bueno, pero para eso queda este sujeto, que lo que sí está pendiente es del quiso del antiguo PSP, que es la Oficina de Control de Pérdidas de PDVSA, y ahí es donde pretenden nariciar a la gente con los contratos. Y es por eso que los americanos en los últimos días lo que se han planteado es que todos los pagos de contratos serán hechos por el Departamento del Tesoro, no pasarán por PDVSA para no tener que pasar por el filtro de este ratero, porque eso es lo que es un raterazo. Entonces, esa es la verdad de lo que estamos viendo hoy y, insisto, le agradecemos que se conecten en nuestras redes, que además de eso nos puedan dar su comentario, que nos escriban desde donde lo hacen, que nos dejen un super chat. Y hoy seguiremos viendo cómo avanza el tema colombiano, porque hoy lo que está claro es que Cepeda sale a chillar, Trump reconoce al tigre Abelardo y Cepeda que ¿dónde va a coger con esa pata hinchada? Cuando el ejército y la policía colombiana, luego del triunfo claro, tienen las reglas de enganche listas, de manera que el que se coma la luz le van a dar balín. Vamos a ver cómo se empieza a producir el enlace de la comisión de enlace del gobierno que sale al gobierno que entra, pero esa es la realidad que se viene para Colombia y lo que tenemos que decir es, ganó Colombia, ganaron los conservadores, ganó la derecha, ahora viene Bolsonaro y el escudo energético que tiene Trump para su nación y el continente es brutal, porque ahora vendrá el desarrollo de Vaca Muerta, que es el mayor yacimiento de petróleo de esquistos, es lo que llaman shale oil, y lo van a desarrollar Ecopetrol con YPF y con Petrobras, más el crudo de Brasil, más el crudo venezolano, más el crudo americano. Bueno, ahí tiene el catire. Make America Great Again es la gran fortaleza del continente americano como capacidad de producción y reserva energética de la civilización occidental. No hace falta el Oriente Medio. Allá tienen que agarrar y ponerse de acuerdo. Y por eso es que vemos cómo sigue disparándose las acciones de SpaceX, porque por allí es donde va a funcionar todo el domo dorado, que es la estructura antimísiles que montaron los americanos, que decían que venía para después, pero que la verdad está muy clara.
el gobierno americano tiene para repartirle pollo a toda esta gente. Bueno, muchísimas gracias a quienes se conectaron, sobre todo el amigo caribesolano que empezó desde temprano, a Ada Moreno, a Rafael Alvaragua, a eso vamos, y lo de Cuba, créame que está más cerca de lo que mucha gente quiere. Bueno, muchísimas gracias y aquí llegamos al final. Hasta luego. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.